Lectura del Nuevo Testamento, tema 19, irá corregido en vuestro papel. La carta a los romanos, tercera parte, última. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es buenas noches. En esta tercera charla sobre la carta a los romanos, vamos a hacer una especie de lectura cursiva, sin leer la carta, de la parte moral y de la despedida. La parte moral es bastante larga, porque ocupa capítulos 12, 13, 14 y 15, ¿eh? Y se organiza en torno a las relaciones entre los miembros de una comunidad compuesta de personas que tienen mentalidad muy diversa. San Pablo, cuando escribe a los romanos, está escribiéndole a gente que era de muchos países, de muchos lugares, que tenía mentalidades muy diversas. Tengo aquí una cosa muy fea, me gusta mucho. Hay que cuidar la estética, hombre. San Pablo escribe a gente que tenían, como digo, mentalidades muy diversas. La comunidad de Roma era una comunidad abigarrada, ya lo hemos hablado todo eso. Vamos a empezar por un trozo que me parece muy significativo de esta parte. Dice así: que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes. En el espíritu, manteneros fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegre, manteneros firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartir las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldigáis. Alegraros con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al servicio, al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios. A nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. En la medida de lo posible y en lo que dependa de vosotros, manteneros en paz con todo el mundo. Bueno, un buen resumen de toda esta parte moral, y lo dice el mismo San Pablo. Ya sabéis que el plan general de la carta, lo recordamos, era saludo y propósito en el capítulo 1.1.17, parte teórica 1.18 a 11.36, la justificación por la fe en Jesucristo, y la parte moral, que ocupa desde 12.1 a 15.13, y finalmente la conclusión, que ocupa de 15.14 a 16.27. En esta parte moral se exponen las exigencias morales de la justificación: humildad, sumisión, caridad, ser hijos de la luz. Podemos dividirla en dos partes: culto en el espíritu, que ocupa de 12.1 a 13.14, y caridad con los débiles, que ocupa desde 14.1 a 15.13.
es decir, capítulo y medio en cada ocasión. En cuanto al culto en el espíritu, se parte de una afirmación general y luego hay unos temas que van como haciendo círculo. Respetarse y amarse entre hermanos, no vengarse de los que hacen daño, someterse a las autoridades y otra vez entre hermanos amarse. Y hay finalmente una exhortación basada en la venida del Señor, una exhortación escatológica, que ocupa 13, 11, 14. Si queréis ver el esquema, que lo tenéis en el papel, en vuestros papeles, por los que vean esto y no tengan los papeles, aquí está el esquema. Puedes detener el vídeo y anotar los puntos que te parezcan más necesarios. En cuanto a la caridad con los débiles, vamos a tratar el problema de la carne, la fiesta, los principios fundamentales de actuación y el llamamiento a imitar a Cristo. Finalmente, los planes y recomendaciones, pues justificación final de la carta y una extraña o breve carta de recomendación de Febe, que algunos dicen que se le han pegado a la carta a los romanos, pero que en realidad era una carta a Éfeso. Y finalmente la dosología final, que tampoco se sabe muy bien por dónde andaba. Bueno, esa es la división de esta parte. Quedaros, por tanto, la parte moral, culto en el espíritu, caridad con los débiles. Y luego ya la conclusión en la que se justifica la carta y se hacen planes para adelante. En la iglesia primitiva se solía añadir una exhortación después de exponer una doctrina. Se significaba con ello que la doctrina y la vida tienen que ir unidas. Que la doctrina es para que luego se viva de acuerdo con lo que se sabe. Aquí no nos encontramos con un tratado de ética, ya que el pensamiento no se desarrolla sistemáticamente. Pero sí que es verdad que hay un claro deseo de dejar, valga la redundancia, claro los principios morales fundamentales que regulan las relaciones del cristiano con los demás. Hay que poner el fundamento ético que sustituye a la ley ya superada. La ética cristiana depende de la unión con Jesús y del don del Espíritu Santo. No es un código, sino un dejarse llevar por el amor que nos infunde el Espíritu Santo. San Pablo en esta carta trata de problemas generales de la vida cristiana. La mayor parte de lo que dice ya lo ha tratado en otras cartas, pero ahora como que lo reorganiza para presentarlo, presentándose a sí mismo a los romanos. Se trata de ejemplos que pueden darse en todas partes. Por eso no hay que sacar conclusiones precipitadas sobre cómo era la comunidad de Roma basándose solo en estas exhortaciones morales. Son cosas que pueden pasar en todas partes. De ahí la sensación doble de que se está tratando de algo muy general y de algo muy concreto a la par.
Bueno, antes de seguir, quiero comentar muy brevemente esta ilustración. Esta ilustración representa una asamblea cristiana. Eh, Representa en realidad una misa. San Pablo, o el presidente de la comunidad ahí, está revestido como un judío que preside una ceremonia en la sinagoga. Fijaros que tiene el manto de oración, ¿verdad? Está ahí presidiéndola. El cuadro ciertamente es de una sinagoga, porque tiene un detalle del que no podemos obviar, y es que todos tienen la cabeza cubierta. Y los cristianos desde el principio, ¿eh? En las reuniones, mantuvieron la cabeza descubierta. ¿Eh? Pero bueno, el dibujo puede servirnos muy bien, para decirnos cómo podía ser una misa celebrada por San Pablo. La técnica expositiva que sigue San Pablo en este capítulo y medio, que habla del culto en el Espíritu, consiste en hacer una serie de afirmaciones que luego son justificadas o desarrolladas. Es decir, se sigue un sistema un poco escolástico. Se da un principio y se explica. Se da un principio y se explica. Se comienza con una afirmación general que es desarrollada en toda la sección, y la sección se cierra con una consideración referida al tiempo definitivo de la salvación. ¿Cuál es la afirmación general? La afirmación general ocupa 12.1.2. Ofrece el principio fundamental en torno al cual se van a organizar todos los demás principios y afirmaciones concretas de la carta a los romanos. Dice así: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaros por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. ¿De qué se trata, pues? De ofrecerse en sacrificio a Dios, no destruyéndose, sino renovándose mediante una conversión. Hay que cambiar de mentalidad. No podemos seguir pensando como la gente. Hay que aceptar unos valores nuevos, los valores que Dios nos ha presentado en Cristo. Esta parte, como he dicho ya al presentar el esquema, tiene una estructura concéntrica. Al principio y al final se habla de la relación entre los cristianos, y en el centro, en dos partes, se habla de la relación con los paganos. Vayamos pues parte por parte. Respetarse y amarse entre hermanos. Ocupa 12.3.16. Dice así: en virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Hay que ser conscientes de que en una comunidad cada uno tiene una tarea que le es propia.
y que tiene que realizar respetando las funciones de los demás. Y así aparecerá la metáfora del cuerpo humano con sus diversos miembros. Esa metáfora la repite más veces San Pablo. La había dicho en 1 Corintios 6, 15, 20, 10, 16, 17 y 12, 12, 31. Ya os digo, no sé si queréis copiarlo. Donde tengo el dedo. Aquí. 1 Corintios 6, 15, 20, 10, 16, 17, 12, 12, 31. En esos trozos habla de la metáfora esta de la comunidad como un cuerpo. Por eso expone los diversos dones y tareas y exhorta a vivir en el amor en todas sus manifestaciones, sobre todo en las que fomentan la armonía social. Si hay que respetar y amarse entre hermanos, mucho más. No puede uno vengarse de los que hacen daño. Esto ya se refiere a los paganos. 12, 17, 21. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. La buena relación del cristiano no tiene que ser solo con los hermanos en la fe, sino con todos, incluso con los perseguidores. Pero hay que buscar la respetabilidad, la paz, sin dejarse vencer por el mal. El mal no se soluciona con otro mal, sino con la serena oferta del bien. Otro punto de la relación con los paganos es la sumisión a las autoridades. 13.1.7. Que todos se sometan a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, que no se caigan los papeles. Y las que hay han sido constituidas por Dios. Este párrafo algunos lo consideran una interpolación posterior, pero en realidad no hace falta verlo así. Es verdaderamente un desarrollo de la idea anterior. Hay que vivir en armonía con todos, hay que aceptar el orden social garantizado por la autoridad, sin actitudes extremistas de rechazo global del gobierno. El cristiano no puede ser un anarquista total que pasa de gobierno, aunque sabe que antes que obedecer a los hombres hay que obedecer a Dios. Pero en la vida humana hay que tener una armonía y para que haya armonía hace falta gobierno. Y luego vuelve otra vez al principio. Hay que amarse entre hermanos. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. Como veis, vuelve a insistir en el amor que tienen que tenerse los cristianos unos a otros. Este amor es fuente de todos los deberes y el principio ético que desbanca por superación todos los principios éticos de la ley antigua. La ley antigua está superada por arriba. ¿Por qué? Porque la exigencia cristiana es mucho mayor que la exigencia de la ética antigua. La ética cristiana no es una ética inferior a la de la ley,
sino que es superior, es la plenitud de la ley. Y como he dicho, después de estas exhortaciones para vivir bien entre hermanos y vivir bien con los paganos, se concluye con una exhortación escatológica, una exhortación que tiene en cuenta la vuelta del Señor. Los cristianos estamos en la frontera entre dos modos de vivir y ser. Unos todavía viven en el mundo antiguo de la oscuridad y la maldad, el mundo de la desnudez de buena obra que expone al hombre indefenso a la perdición. Fijaros que hay varias metáforas distintas. ¿eh? Mundo antiguo, mundo oscuro, mundo de maldad, desnudez que deja indefenso, que lleva a la perdición. Por el contrario, otros vivimos ya en lo contrario, en la luz del día que ha traído Cristo. Cristo es el sol radiante que ilumina nuestra vida, que nos reviste con su misma persona, que nos defiende de la maldad, que nos prepara para presentarnos dignamente ante el Padre. Revestirse de Cristo es estar unidos a Él, por la fe que nos abre a la acción del Espíritu Santo y rompe nuestra vieja mentalidad egoísta. Esa era, por tanto, la primera parte de la exhortación ética, que es lo que podríamos llamar el culto en el Espíritu. Pero ahora viene la segunda, que es la caridad con los débiles. El principio general es acoger al débil en la fe sin discutir sus razonamientos. ¿Qué es eso del débil en la fe y el fuerte en la fe? Pablo considera que es débil en la fe el que tiene una conciencia que todavía no está plenamente formada y que tiende a angustiarse por el cumplimiento de la ley antigua. El que todavía tiene esa necesidad de cumplir la ley antigua porque le da seguridad, porque le da firmeza, ese es un débil en la fe. Pero hay que respetarlo. No hay que despreciarlo. Cada uno tiene su ritmo y tenemos que respetarnos unos a otros. Los problemas que va a exponer, vamos a verlos uno por uno. El primer problema es el problema de la carne. ¿A qué me refiero? Las prescripciones sobre alimentos en la ley antigua eran muy complicadas. Uno que no viva en un ambiente puro no puede cumplirla, a no ser que se abstenga en absoluto de comer carne y se haga vegetariano o vegano, dirían ahora. Fijaros que al comienzo del libro de Daniel se nos cuenta que los 3 jóvenes judíos que entraron en la corte del rey se negaron a comer lo que no fuera verdura. Pablo no quiere que en la comunidad haya polémica entre los que comen de todo y los que se abstienen de carne. El principio es respetarse mutuamente. Pero esto, en definitiva, por parte de Pablo, es darle la razón al que come de todo, aunque respetando al que anda con problemas, que si come de esto o come de lo otro. Sabéis que nos llegan muchas veces gente de esta iglesia muy agarrada al Antiguo Testamento, que empieza que si no se puede comer morcilla, que si no se puede comer carne de cerdo, que si no se puede comer
en determinadas cosas que en la Biblia pone que no se coman, ¿no? San Pablo dice, si eso está todo superado, hombre, no seáis débiles en la fe. Ahora, si tú te juntas con uno que es así débil, pues no lo provoques, ¿eh? Porque viola su conciencia y puede hacerle mucho daño, ¿eh? Respétalo. Tú llevas razón, pero respétalo, ¿eh? Por encima de la razón que tengamos está el respetarnos unos a otros. Otro tema es el de la fiesta. Está en 14, 5, 12. Como sabéis, los judíos tenían muchas fiestas, celebraban muchos días santos, días de ayuno con prescripciones alimenticias especiales. Eh, en algunas comunidades cristianas se ayunaba algunos días. Lo sabemos porque la Didaché, que es un libro antiguo de la época de los apóstoles, que no está en la Biblia, y el Pastor de Hermas, que también es otro libro antiguo de esa época y que tampoco está en la Biblia, pero hablan de que los cristianos tenían días de ayuno. Pues aquí también hay que respetarse mutuamente, ya que en la comunidad unos llevan esta cuestión con escrupulosidad y otros se desentienden de las normas. San Pablo dice que todos somos del Señor, que nuestra norma es agradar al Señor y que cada uno debe hacerlo según su conciencia, pero que nadie debe juzgar la conciencia del otro, porque el único Señor y juez de todo es Cristo, ante el que cada uno tiene que dar cuenta de su conducta. Y lo mismo que en el caso anterior, no tenemos derecho a violar la conciencia del otro. Y otro más. Ahora viene lo que se llaman principios de actuación. Pablo parte de que todos los alimentos son puros y de que su impureza solo está en la conciencia del que los ve impuros. Es decir, todo es puro. No hay alimentos puros y alimentos impuros. Pero el que ve que todo es puro no debe herir la conciencia de sus hermanos, que consideran que deben guardar normas alimenticias. Por encima de los derechos personales está la paz en la comunidad y el respeto a la conciencia de los demás. Dios no reina cuando se come o no se come determinado alimento, sino cuando hay honradez, paz y alegría en la comunidad. Fijaros que en los Hechos de los Apóstoles tenemos un ejemplo de la aplicación de este principio. La comunidad cristiana de Jerusalén tenía unas normas que las consideraba indispensables. Las normas sobre alimentos y sobre matrimonio las consideraba indispensables y se las quería imponer a todas las demás iglesias. Cuando se reúnen los apóstoles, se ve que hay libertad, pero Santiago se da cuenta de que vive en una comunidad en la que esa libertad lo único que iba a traer era problemas mayores. Y por eso, cuando ya han llegado a un acuerdo, se levanta y dice, el acuerdo es otro. Aquí hay que guardar unas normas mínimas, porque tenemos que llevarnos bien. ¿Eh? Y San Pablo, que era el partidario de que esas normas no eran necesarias, de hecho él no las predicó nunca, pero sin embargo las acata
¿Por qué? Por respetar una vida sencilla, una vida tranquila y pacífica en la comunidad. En la comunidad no podemos estar peleándonos, esto se hace así o esto se hace de la otra manera. Hay que saber ceder, hay que saber tener humildad y aunque uno tenga muy claros los principios, hay que respetar también la conciencia del otro. Por eso nos llama a que imitemos a Cristo. Cristo nos acogió tal como somos. A los judíos según su modo de vivir y cumpliendo lo que Dios les había prometido desde siempre. Y a los gentiles haciendo que entre ellos reine Dios y su salvación. Tenemos que ser nosotros igual, viviendo nuestra fe con alegría, con paz, para desbordar de esperanza. En 15.3 encontramos ya una verdadera despedida de la carta. Pero va a seguir con unos apéndices que son el capítulo 16 y la pequeña dosología final. La conclusión, como digo, tiene una justificación final de la carta. Una vez que se ha despedido, dice, escuchadme. Dando noticias de sí mismo, Pablo recupera para concluir el contenido de la carta y muy especialmente haciendo reaparecer los temas de la introducción. La fidelidad desbordante de Dios a sus promesas. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo tiene deseo y propósito de ir a Roma de paso para España. Su orgullo no viene de ser judío, sino de pertenecer a Cristo, pero no quiere que se produzca una ruptura definitiva con los judíos y menos con los cristianos judíos, por lo que manifiesta su preocupación por el viaje a Jerusalén a llevar la colecta. Ahora explico lo que es la colecta. En el verso 33 aparece el saludo de despedida de la carta. Se ha dicho que en 15.13 teníamos una primera despedida que se ha enredado con estas consideraciones en las que retoma pues casi toda la carta. Pero en el verso 23 aparece un segundo saludo de despedida de la carta. Y más todavía, hay una carta a la que llamamos carta de recomendación de Febe, que ocupa 16.1.24. Ya en la primera de las charlas que dimos sobre la carta a los romanos, hablábamos de los problemas de autenticidad que tiene este capítulo, o más que de autenticidad, porque se ve que es de Pablo, los problemas que tiene de pertenecer realmente a la carta a los romanos o de ser un trozo final de una carta que se escribiera a otro lugar, en concreto quizá a Éfeso. Vamos a ver un poco. El trozo se divide en dos partes y la primera tiene 4 párrafos. Se recomienda a Febe, que es la portadora de la carta, y se la llama diaconisa. Pero eso no implica una ordenación como la actual para los diáconos. Es servidora de la comunidad. Diácono significa servidor. ¿Hasta qué punto se veía que era un ministerio eclesial o no? Pues la verdad es que se sigue discutiendo. Una de las cosas que el Papa Francisco intentó para hablar de un diaconado femenino fue que se hiciera un estudio un poco a fondo de este texto en el que se llama a Febe diaconisa.
pero parece que no se ha proseguido porque ha habido muchos temas más en el candelero. El caso es que se dijo que se iba a estudiar y eso se ha callado. Bueno, por tanto, recomendación de Febe, la diaconisa portadora de la carta. Luego viene saludo a 26 personas conocidas por Pablo. Y en el verso 16 aparece la tercera despedida de la carta, que de nuevo se prolonga con una advertencia contra los que crean disensiones en las comunidades, intentando que se practiquen normas alimenticias. Y viene por fin otro final en el verso 20. Ya llevamos 4 finales. Se añaden saludos de los colaboradores de Pablo y la quinta despedida. Tanta despedida hace sospechar que se han recogido en estos finales de la carta fragmentos de otras cartas de San Pablo. Por fin viene la dosología final, que también discutíamos en la primera de las 3 charlas sobre la carta. Esta dosología significa alabanza. En esta dosología sabemos que anduvo por diversos momentos de la carta, por lo cual parece que es un trozo que gustaba, que no se quería perder y que no se sabía dónde poner. Al final se quedó como colofón de la carta, como final de la carta. El estilo de esta alabanza a Dios no es el habitual de Pablo. El autor bendice a Dios que, mostrando su sabiduría, ha hecho surgir la buena noticia que tenía prometida: la salvación para todos los seres humanos, y que da constancia a los creyentes. Escuchadla, dice así: al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante la escritura profética, dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe, a Dios único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí este trozo me recuerda mucho algunos trozos de la carta a los Efesios y de la carta a los Colosenses, que son de discípulos de San Pablo. Esto tiene un tono como de himno en el que se van metiendo muchos temas, ¿no? Da la impresión de que no es directamente paulino y puede ser muchas cosas. Que a Pablo le gustara este trozo porque le sonara muy bien y quisiera meterlo en su carta, que a los que escribieron la carta, a los que copiaron la carta a los romanos, les gustara mucho este trozo y dijeran que eso tenía que venir en una carta de Pablo porque era muy bonito. No puede ser tantas cosas que no sabemos. De todas maneras, lo que sí se ve es que el párrafo no tiene un estilo auténticamente paulino y que el párrafo ciertamente se añadió posteriormente a la escritura de la carta, como se demuestra viendo los manuscritos que lo tienen en diversos lugares de la misma carta. También en 15.3 hemos obtenido una despedida que es muy bonita. Dice así: que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz, viviendo vuestra fe, para que desbordéis de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, como tenemos tiempo y hay un tema que os he prometido que iba a tocar y que es necesario tocarlo
porque merece la pena, aunque ya lo habíamos visto en la carta a los Corintios, pero vamos a insistir en él. Y es el tema de la colecta de San Pablo en favor de los cristianos de Jerusalén. Al final de la carta a los romanos, Pablo, no sé por qué me ha salido Pablo con minúscula, un montón de veces. Pablo hace una alusión preocupada a la colecta que había hecho entre la iglesia de Grecia a favor de los cristianos pobres de Jerusalén. Y la salude un par de veces a la colecta, pero se alude con preocupación. Si me la aceptan, ¿qué pasaba? Para Pablo la colecta tenía un doble sentido. Por una parte era una obra de caridad y solidaridad cristiana a favor de unos cristianos que vivían en una extrema pobreza. Y esto es lo que destaca con más fuerza. Es un acto de caridad. Los cristianos de Jerusalén habían caído en una situación de pobreza por muchas circunstancias muy agudas y era necesario que las demás iglesias solidariamente les ayudaran. Pero por otra parte, era la expresión del agradecimiento de los gentiles a la iglesia de Judea, que los habían hecho participar de los dones de la salvación por la predicación del Evangelio, que se había realizado entre los judíos. Claro, es un acto de agradecimiento de los gentiles a los judíos, porque entre los judíos se ha producido el Evangelio, la buena noticia de la salvación, y se ha llevado a los que no son judíos. Pablo, que es judío, ha llevado ese evangelio a los no judíos. Así, mediante la solidaridad en los bienes terrenos, se mostraba también la solidaridad en los bienes espirituales. La colecta era un acto y una expresión de la comunión entre la iglesia nacida de la predicación de Pablo y la iglesia nacida del judaísmo. Esto es Pablo puro. Pablo está convencido de que es plenamente judío. No quiere romper con el judaísmo de ninguna de las maneras, pero quiere llevar el judaísmo a su plenitud, incorporando a los gentiles, que ya no tienen que cumplir la ley de Moisés, sino que tienen que vivir la alegría del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a los judíos y que se derrama en beneficio de judíos y de no judíos. Quizás nos parezca todo esto a nosotros muy lejano, porque no acabamos de entender cuál era el problema entre judíos y no judíos. Pero, por favor, vamos a hacer un pequeño intento de ponernos en situación de Pablo mismo. Pablo es judío y se encuentra con que hay unos judíos que dicen que el Mesías ha venido y que han cambiado muchas cosas. Pablo dice, esto es una barbaridad, y se pone a perseguir a los no judíos. O sea, a los cristianos, a estos que dicen que hay que cambiarlo todo. Pero de pronto se da cuenta de que Cristo lleva razón. De que Cristo es el Salvador del pueblo judío. Que Cristo es el Mesías que había sido prometido a los judíos. Y además es un Salvador que no necesita de más nada.
En Cristo está la salvación entera. La ley ya no hace falta las instituciones judías, ya no hace falta nada. Lo único que importa es Cristo. Se llena de entusiasmo y se pone a predicarlo. Y muchos gentiles, muchos no judíos, creen, aceptan la fe y viven la alegría de la salvación que viene de los judíos, como decía San Juan en otro sitio. Aceptan la salvación y la viven con la alegría de que no tienen que someterse ya a las reglas y a las normativas judías. Pero claro, hay muchos judíos que tienen nostalgia del mundo antiguo. Es como los cristianos que ahora pues tienen nostalgia de la misa en latín. ¿Eh? Ay, que eso no es más bonito, ¿no? No se entiende nada, pero era muy bonito, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, tienen nostalgia de lo antiguo, ¿no? Tienen nostalgia de un mundo que se les viene abajo. Era su mundo. Es que Dios no es fiel. Es que todas las promesas que se nos habían hecho antes no valen. Fijaros que ese problema y esa postura llega hasta nuestros días, tanto entre cristianos que son judaizantes como entre judíos mesiánicos que quieren mantener su judaísmo aceptando a Jesús como Mesías. Y entonces Pablo, que se ve cogido entre ambos grupos, pues va a reaccionar buscando la unidad, de modo que nunca se produzca la ruptura total, dejando siempre una puerta abierta para la unidad y una puerta abierta que pasa porque cristianos de origen gentil y cristianos de origen judío se lleven bien, se entiendan, se respeten, se ayuden y progresen en la unidad. De esa manera, los demás judíos quizás vean la puerta abierta para incorporarse a Cristo. Esa es la perspectiva de Pablo. Insisto en ello. ¿eh? Pablo estaba preocupado con razón por la colecta, porque él decía, voy a llegar a Jerusalén y los radicales, los extremistas, van a decir que no quieren nada de los gentiles y me van a tirar la colecta a la cara. Y Pablo tenía razón para estar preocupado, porque así fue. Los cristianos de Jerusalén, con Santiago a la cabeza, no aceptaron la colecta. No la aceptaron como puro signo de comunión. Exigieron que Pablo la empleara en un acto de culto que significara la adhesión a la ley, pagando los gastos del voto de nazireato de 2 cristianos. Pablo aceptó, pero no sirvió de nada. Cuando estaba en el trámite de llevar eso a cabo, unos exaltados, algunos dicen que cristianos, lo acusaron de introducir a los gentiles sin circuncidar en el templo, cosa que estaba prohibida bajo pena de muerte. Y Pablo fue apresado. Y Pablo tuvo que ir a Roma, pero como preso, no como él quería. Los judíos no le perdonaron nunca que introdujera a los gentiles, no ya en el templo, sino en la salvación, sino sin tener que hacerse judío previamente. Bueno, y con esto acabamos esta presentación de la carta a los romanos, que nos ha llevado 3 partes y que podría llevarnos muchas más. No olvidéis que la carta a los romanos es, me gusta decirlo, pero es que no es exacto tampoco, es el documento más importante del Nuevo Testamento. Por lo menos tiene una relevancia muy, 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 muy grande, que no podemos olvidar. Hemos visto primero una introducción general, hemos visto después la parte dogmática y después hemos visto hoy
la parte moral y la conclusión, ¿eh? Con esas cartas, con esos billetes que indican que se le añadieron algunas cositas que los cristianos no querían que se perdieran, porque probablemente venían de Pablo o a Pablo le habían interesado de alguna manera especial. Y nada más.